Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer ciclo de otoño de H. Esperemos que celebremos alguno en noviembre y alguno en diciembre, pero esto lo hemos lanzado como prueba y lo hemos organizado en el grupo de jóvenes, entre los cuales estoy yo y Borja Regúlez, que hoy me acompaña también para ayudarme con el webinar, con el manejo de Zoom. El grupo de jóvenes de H, de la Asociación Española de Ingeniería Estructural, se encarga de promover y de difundir pues, conocimientos sobre ingeniería estructural y sobre otros temas. Es el antiguo grupo de científico-técnica del hormigón estructural, que cambió su nombre recientemente, hace 2 o 3 años, al Grupo Español de Ingeniería Estructural. Entonces, bien, una de estas actividades que hemos organizado es una charla sobre tensegridad con nuestros 2 participantes, a los que quiero agradecer que estén hoy aquí con nosotros. Son Valen Gómez Jáuregui y Jordi Galí. Buenas tardes a los 2. Y bueno, también agradecer a todos los participantes que hoy nos acompañan o nos acompañarán, y también a H, que ha hecho posible que este webinar tenga lugar. Vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Primero haremos una breve introducción o presentaré a los participantes. Después cada uno hablará un cuarto de hora, primero Valen Gómez, luego Jordi Galí, y después procederemos a hacer una especie de mesa redonda, un debate que también durará como un cuarto de hora, 20 minutos. Y por último ya daremos paso a preguntas y hacer algo más participativo. A preguntar o los que tengáis algunas dudas o lo que sea. En principio está pensada el webinar para 70 minutos, 75, pero podemos prolongarlo a 90 minutos, que yo creo que va a ser un tiempo adecuado, para que tampoco caigamos luego en que sea un acto muy largo. Bien, primero vamos a presentar a Valen Gómez Jáuregui. Tengo aquí hecho un extracto pequeño de su amplio currículum. Valen Gómez Jáuregui es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de Santander de la Universidad de Cantabria y la École de Génie Civil de la Universidad de Lieja, en Bélgica. En 2015 obtuvo por la Universidad de Cantabria y en 2018 la acreditación como profesor titular de la universidad. A día de hoy imparte docencia de CAD, BIM, GIS y mallas espaciales en la Universidad de Cantabria, en la Escuela de Industriales, si no me equivoco. Caminos Industriales, sí. Caminos Industriales, las 2. Y realiza labores de investigación como miembro del grupo EGICAD sobre métodos CAD, CAE, BIM, realidad aumentada y nuevas configuraciones de mallas tensegríticas de doble capa. En mi opinión, creo que es uno de los grandes expertos que tenemos en España sobre tensegridad. De hecho, yo conocí todo este tema de estructuras tensegríticas gracias a su libro y a un encuentro que tuvimos en 2012 en el Cantabria Campus Nobel, en Santander. Y desde entonces tenía esta pequeña deuda pendiente con él de poder organizar algo conjuntamente y poder escucharle hablar sobre estructuras tensegríticas. En el año 2009 fue galardonado con el acceso al Premio Nacional de Ingeniero Joven promovido por el Colegio de Ingenieros de Caminos. Sus publicaciones incluyen 2 libros que son Tensegrity Structures and Their Applications to Architecture, en inglés, y Tensegridad, Estructuras Tensegríticas en Ciencia y en Arte, que es el libro que tengo yo aquí. Todavía lo conservo. Bueno, sobre tensegridad. En el libro de Valentín se da una definición de tensegridad para todos aquellos que no hayan oído hablar de ello nunca o que hayan oído hablar ligeramente de las estructuras tensegríticas como tipología estructural, que dice así: la tensegridad es un principio estructural basado en el empleo de componentes aislados comprimidos que se encuentran dentro de una red tensada continua, de tal modo que los miembros comprimidos, generalmente barras, no se tocan entre sí y están unidos únicamente por medio de componentes traccionados, habitualmente cables, que son los que delimitan espacialmente dicho sistema. Y la palabra tensegridad también, un poco más adelante,
viene de lo siguiente. La palabra original, acuñada por Buckminster Fuller, tensegrity, proviene de la contracción de otras dos. Tensional integrity. Integridad tensional no se debe confundir con tensión integral. Por lo tanto, parece lógico pensar que su análoga en español fuese la contracción de integridad intencional y tensional, pero dada la vuelta para respetar el orden de las palabras en inglés. Y por lo tanto tenemos el término tensegridad. No voy a hablar nada de tensegridad, puesto que yo no soy un experto en la materia, pero sí que me gustaría darle paso a Valentín. Yo te presento luego mejor, quizá porque así la gente se familiariza más con el ponente y sobre lo que va a hablar. Entonces, Valen, quería darte paso mostrándote dos estructuras y que pudiéramos iniciar el debate quizá con el tema de qué son estructuras tensegríticas y qué no son, o qué puede ser considerado como estructuras tensegríticas y qué no, ¿no? ¿Dónde está el límite de esa tipología estructural? Pantalla de una forma rápida. Vamos a ver. Aquí. Bueno, he seleccionado 4 imágenes. Una que es la Torre Killesberg en Stuttgart, diseñada por Schleich. Otra que es la muy parecida, pero más reciente. La Torre Killesberg tiene 20 años, 19, en 2001 creo que es el proyecto. La Torre de Schönburg, que es de madera. Está compuesta por madera, plataformas de acero y cables en su exterior. Tiene una similitud bastante cercana con la Torre Killesberg. En tercer lugar, esta pasarela sin plataforma de Kenneth Snells. Y en cuarto lugar, este arco tensegrítico, que quizá representa más la idea que la gente puede tener de tensegridad, ¿no? Cuando quieras. No sé si tenías pensado empezar de otra forma, pero esto puede ser un buen comienzo. Pues sí, si quieres empezamos con la polémica. Veo que quieres polemizar, o sea que fantástico. Bueno, ¿compartes pantalla tú o te dejo mi pantalla compartiéndose? Bueno, si quieres comento un poco las imágenes que has puesto, si sacan las torres. Vale, sí. Les hago una serie de comentarios sencillos. Bueno, voy a compartir todas juntas. La definición que has leído es la comúnmente aceptada, aunque hay autores que le gustan ampliarlas y consideran estructuras tensegríticas, algunas otras, como por ejemplo las que estoy mostrando ahora, que realmente según esa definición no se ajustan completamente. ¿Por qué? Pues primero porque en estas estructuras, en esas dos torres, digamos, la estructura podría funcionar sin los cables. Es decir, hay elementos a compresión que están unidos entre sí. Cada uno de esos niveles, de esos tableros, están unidos al mástil central, mediante, veo yo ahí que son una especie de perfiles sólidos que pueden trabajar tanto a flexión como a compresión. Y realmente esa estructura está apoyada en el suelo, es decir, si no estuviese apoyada en el suelo no funcionaría. Lo mismo con la torre central. La torre central tiene una serie de elementos de madera que están empotrados en el suelo y los tableros, los 3 niveles, veo que están unidos, no lo veo muy bien, pero parece que están unidos solidariamente a esos, digamos, a esos pilares verticales inclinados. Por lo cual también los cables exteriores están ayudando a la estructura a resistir mejor y a tener menos vibraciones y menos movimientos, pero de por sí podrían funcionar igualmente, digamos que no serían independientes. Y sin embargo, las 2 imágenes que veis ahí en la izquierda, cada una de las barras que veis, que son elementos que están trabajando única y exclusivamente a compresión, están aislados entre sí. Es decir, no se están tocando y solamente están relacionados mediante cables. Y esos cables están trabajando a tensión. A tracción. Es uno de los problemas que tenemos con el castellano, que es que vamos a decir tensión en lugar de tracción, porque en inglés tensión es tracción. Vale, pues esos cables son los únicos que están
enlazando o uniendo los elementos a compresión, las barras que ves ahí. Entonces ahí da la sensación de que esas barras están flotando en el aire, que es lo que ocurre con las estructuras de tensibilidad, que cuando no conoces bien cómo funcionan, te das cuenta de que esas barras realmente están sujetas por otras barras que también están flotando en el aire. Por lo cual, ¿qué es lo que está sujetando a qué? Es difícil de analizar, es difícil de ver. Y en el arco inferior ocurre lo mismo, con la diferencia de que ahí hay una serie hay dos apoyos, es exactamente igual, pero hay dos apoyos, porque si no, bueno, digamos que la estructura tendría que apoyarse en dos unos. Podría funcionar igualmente con un solo apoyo, es decir, que serían estar apoyado en 3 barras en vez de en 6, solamente, por ejemplo, en el lado, en el estribo, llamémoslo, en el estribo izquierdo, y el estribo derecho podría quedar libre si los cables tuviesen tracción, bueno, tensión suficiente para soportar ese voladizo, ¿vale? Pero esa sería la principal diferencia. Y otra diferencia importante es que muchos autores consideramos que una tensibilidad tiene que tener todo su contorno, digamos el perímetro exterior, debe estar compuesto por elementos de atracción, bien sean cables o bien sean membranas. ¿Qué es lo que ocurre con las imágenes, las estructuras de la izquierda? Las partes exteriores no están compuestas por barras y bueno, en este caso las torres también funciona porque están solamente en el exterior. Pero luego veremos algún ejemplo en el cual eso no se cumple. No sé si ha respondido ahí a tu pregunta. Sí. Bueno, podríamos discutir más, pero creo que es un buen comienzo para hacer un poco más distinción, ¿no?, entre lo que pueden ser consideradas estructuras tensegríticas y lo que no. Pues nada, puedes continuar con tu ponencia. Pues paso a la presentación. Me dice aquí que no puedo compartir pantalla mientras... Vale, bien. Yo ya he parado. Eso Vale, sí. pues vamos para allá. Bueno, a ver si esto me respeta. Vale, voy a compartir la pantalla 1. No sé si se ve la pantalla ahora. Sí. Vale, bueno. Pues la parte de definición la voy a obviar porque ya hemos hablado de ello. Es precisamente lo que tú has explicado, pero sí que me gustaría decir una cosa. Por muchas definiciones que se den, por muchas imágenes que veamos, una estructura de tensibilidad realmente se llega a apreciar cuando la podemos tocar. Aquí tenemos una estructura de tensibilidad en la cual está compuesta por barras a compresión y por cables a tracción. En este caso son gomas. Y es aquí donde realmente podemos visualizar cuál es la magia de estas estructuras, ¿vale? Donde podemos realmente ver cómo funcionan, donde podemos analizar cómo se pliegan, cómo vibran, cómo se comportan, ¿vale? Por lo cual, si al final de esta charla conseguimos que los ponentes, o que los asistentes tengan ganas de construir una estructura de tensibilidad, pues sería fantástico. Vale. Generalmente hablamos de barras y de cables, pero también podemos sustituir esos cables por membranas que están trabajando a tracción, ¿vale? Cualquier elemento que trabaje a tracción, como esos que vemos ahí, nos podían funcionar. Buckminster Fuller, que fue uno de los padres de la tensibilidad, decía que la tensibilidad eran islas comprimidas en un océano de tensión. Y lo de océano de tensión se refería a que esa tensión, esa tracción, está siempre en el exterior y las barras comprimidas siempre están dentro de la red a tracción. Vale. En cuanto al origen no me voy a extender mucho, porque hay bastante publicado por ahí y es una historia asombrosa, una historia fascinante. Solamente voy a decir que Snelson, que era un artista a finales de los años 40, en Oregón se le ocurrió hacer una serie de estructuras que parecían un poco como los móviles de Calder, y su profesor, que era casualmente Buckminster Fuller, vio sus estructuras y dijo: ostras, esto es lo que estaba buscando yo desde hacía 20 años. Entonces, para Fuller, esas estructuras daban respuesta a lo que él consideraba que era esa tensión integral o esa integridad tensional que ya hemos dicho que es diferente, ¿vale? Entonces, aquí en pantalla solamente vemos en primera instancia la patente de Fuller, en segunda instancia la patente de Snelson y en tercera instancia la patente de Ebridge. Vamos a ver.
Fuller se hizo padre de la tensibilidad sin el permiso de Snelson, sin mencionar su obra. Entonces, claro, los dos sacaron sus patentes lo más rápido posible para, digamos, vulgarmente mear en su árbol. Pero no lo consiguieron porque al otro lado del Atlántico, en Francia, otro arquitecto, David Emmerich, planteó estructuras muy similares, que son las que veis ahí a la derecha, que conseguían exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, es muy dudoso pensar que después de N años, con estructuras muy similares, en un intervalo de 3 años, haya tres personas diferentes que den respuesta y que inventen una tipología estructural. Os dejo que veáis ahí el resto y no me enrollo más. Para entender bien lo que es una tensibilidad, lo mejor es verla. Yo os recomiendo que, si no la fabricáis, que veáis las estructuras de Snelson o las de Fuller o las de Emmerich o las de Flemons, para que lo podéis ver tanto en libros como en obras que hay un montón de ellas en Nueva York, en Francia, en Holanda, pero no siempre es fácil. Entonces tenéis ahí una referencia a la página web, al libro de Snelson. Y las estructuras pueden ser desde estructuras muy sencillas, digamos conceptos artísticos, como los que veis ahí. Eso no deja de ser más que una estructura como esta de aquí. Esta estructura de aquí es una estructura de 3 barras y 9 cables. Esta es la que se llama el simplex. Y en el momento en el cual modificamos las longitudes de los cables y de las barras, conseguimos configuraciones diferentes, ¿vale? La que veis a la derecha pues es una similar, pero con 4 elementos. En este caso es esta de aquí, con 4 elementos, con 4 barras, sobre las cuales se ha colocado un pináculo superior, ¿vale? Es decir, las configuraciones al final se pueden conseguir de diferentes modos. Vemos que se pueden conseguir pues, estructuras muy simétricas, muy bonitas, en pequeña escala, con diferentes materiales. Aquí yo todas las que tengo son de madera, con barras de madera, pero en algunos casos utilizo nylon, en ocasiones utilizo gomas elásticas, bueno, en este caso nylon, o bien gomas convencionales de oficina. Vale. Estas son esos diferentes ejemplos. Vemos que las cosas ya se pueden complicar, empezamos a utilizar barras que atraviesan diferentes zonas de la estructura, estructuras no simétricas, estructuras ya a gran escala en el exterior. Esa estructura que veis a la izquierda es exactamente la misma que esta de aquí, que es el simplex con 3 barras, o que esta de aquí con 4 barras, pero utilizando en ese caso yo no sé si son 8 barras, ¿vale? Pero la configuración es la misma, es una simetría axial en torno a un eje vertical. Bueno, pues aquí hay diferentes ejemplos. La de la derecha es la que yo creo que es la que has puesto tú, Abraham. Que vemos que ahí es un voladizo precioso, que realmente nos extraña ver cómo funciona esta estructura. Y la de la izquierda, pues lo mismo. Esa es un icono, es una foto icónica de Snelson. Bueno, hay un montón de ejemplos, pues esta creo que está en Canadá o en Toronto. O sea, en Toronto creo que estaba, en Ottawa. Esta es la imagen que has puesto, la torre de Snelson, que también es mítica, y que está compuesta de elementos simplex, como este de aquí, que se va colocando uno encima de otro, de tal modo que las barras no se tocan entre sí, siguen sin tocando entre sí. Y lo bonito es colocarse debajo y ver cómo oscila, ¿vale? Entonces, ese movimiento propio de las estructuras de tensibilidad es muy bonito, pero también es problemático. Y va a ser una de las razones por las cuales su aplicación a la ingeniería o a la arquitectura tiene una serie de cortapisas. Vale. Hay otros escultores que no son tan conocidos, como Marcelo Pars, holandés, que tenéis ahí abajo en la página web, por si queréis entrar, es una pasada. Este hombre hace cosas preciosas, como estas que veis aquí, también con barras de madera y con cuerdas sencillas. Y si os fijáis, una de las cosas que tenemos en las estructuras de tensibilidad es que normalmente en cada uno de los vértices, a ver si se ve ahí bien, a cada uno de los vértices llegan por lo menos tres elementos a tracción. Igual se ve mejor aquí. En esta de aquí se ve cómo a cada uno de los elementos de los vértices llega una barra compresión y por lo menos 3 a tracción, ¿vale? Sin embargo, Marcelo Pars lo que consigue es estructuras de tensibilidad en las cuales a una barra solamente llegan dos elementos a tracción, en este caso dos cuerdas o 2 cables. Esa configuración estructural es muy curiosa y es muy inestable.
y da lugar a unas propiedades características y muy especiales que tampoco me da tiempo a explicar ahora, pero os invito a que investiguéis algo acerca del Skylon, que era una escultura enorme a gran escala que se levantó en Londres, en la exposición de Londres de 1951. ¿Vale? Y ahí vais a ver un concepto estructural muy interesante, y es que en función de dónde esté el apoyo de esos cables, vamos a conseguir una estructura estable o inestable, o un equilibrio estable o inestable. Vale. También se puede jugar con, en vez de barras rectas, con barras curvas, pero aquí también entra otra vez la polémica. ¿Estamos considerando estos elementos como tensiosidades? Porque lo que vemos aquí, no sé si se ve bien en pantalla, pero aquí vemos que esta barra curva se está agarrando a esta otra barra curva, o esta barra curva se está agarrando a esta otra barra curva a través de estos cables de aquí. Aquí hay unos cables muy finos, unos hilos muy finos, y aquí hay otro hilo muy fino, que está sometiendo a esa barra curva a un esfuerzo de flexión. Entonces, realmente las barras no se están tocando entre sí, ¿vale? Pero están sometidos a esfuerzos de flexión. Cuando hemos dicho que las estructuras de tensibilidad solamente están sometidas a esfuerzos de compresión, las barras, o esfuerzos de tracción, los cables, o las gomas, o lo que sea. Con lo cual, ahí dejo otro punto de polémica para considerar esto como tensibilidades o no. Bien. Habíamos hablado de ejemplos en el mundo, y en España tenemos algún ejemplo también, ¿vale? Aparte de los pequeños modelos que tengamos, aquí hay una estructura en Alicante que es fantástica, que es este es el icosaedro expandido, que es este de aquí. Es esta estructura de aquí, pero conseguida mediante estos perfiles enormes, hexagonales, ¿vale? No sé si se ve el cursor del ratón, ¿se ve bien? Vale, pues tenemos este perfil de aquí y vemos que aquí, por ejemplo, a este extremo de aquí llegan cuatro cables. Este elemento de aquí, este elemento de aquí. Y conseguimos pues, una estructura de tensibilidad que nos sirve para vestir una rotonda. Pues en épocas de vacas gordas se podían hacer estas cosas, y hoy en día no se puede hacer eso ni con espaguetis y nubes de algodón, que es otra forma de construir estructuras, ¿vale? Os lo digo también por si queréis investigar. Las nubes de comer y espaguetis gordos, ¿vale? A cada una de las gomas, de las nubes, le podéis pinchar un espagueti gordo y os generéis una malla espacial bonita. Vale, es una pena porque aquí había otra estructura también de tensibilidad, que era una torre similar a la de Snelson, que estaba en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de Sevilla. Creo que ya no está, creo que está desmantelada. Y de hecho, la última vez que he investigado, pues no la he encontrado. Incluso busca en Google Maps, no la he visto, he llamado a la escuela, tampoco la conocen. Entonces supongo que se ha desmantelado. Si alguien está en Sevilla y quiere darnos información, pues fantástico, lo agradecemos. Vale, aplicaciones. No sé cuánto tiempo me queda, Abraham. 5 minutitos. Vale, pues las aplicaciones. Hemos visto que hay cosas muy chulas, pero la pregunta es, ¿esto sirve para algo? Aparte para hacer estructuras, para hacer esculturas. Ya de por sí las esculturas tienen mucho sentido, pero ¿realmente lo podemos aplicar a la ingeniería o a la arquitectura? Bueno, pues vamos a ver algún ejemplo. El más reciente y el más espectacular que hoy en día es la Super Bowl Bot, que es un robot que ha diseñado la NASA. Tenéis ahí abajo el enlace por si queréis entrar, pero si no, si ponéis Tensority NASA, lo encontráis. Y es una estructura que está concebida para, no sé cómo se dice, aterrizar en Marte, no es ni alunizar, ni amerizar, bueno, no sé cómo se dice, amartizar, digo yo que sea, no lo sé. Amartizar en Marte. Estas estructuras son flexibles, por lo cual yo si las tiro, caen en la mesa, no se rompen, y son elásticas, ¿vale? Son flexibles. Entonces sería amartizar en Marte, y luego, mediante unos sistemas de movimiento de muelles y compresiones y elementos neumáticos e hidráulicos, conseguir que ese robot se pueda ir moviendo por la superficie de Marte. Os dejo ahí que entréis en la página web y que veáis todas las cosas que hay, que son muy chulas. Vale. Luego hay diseño de mobiliarios con estructuras tensilíticas. En este caso se ve solamente la base de las sillas, de estas sillas. También hay mesas, como las que veis ahí. Veis que, aparte de ejemplos reales, también hay patentes. Hay lámparas. Este es el aviario de Londres, y también en el cual digamos que las barras se sustituyen los cables por esta malla tensada.
Tenemos también elementos para piscifactorías en entornos naturales. Tenemos antenas desplegables para fines aeroespaciales. Y luego en ingeniería civil, que igual es lo que más nos compete, el ejemplo más icónico es el Kurilpa Bridge en Brisbane, en Australia, en el cual también da lugar a polémica porque no se sabe realmente si este es tenserítico o no, ya que toda la estructura está unida al tablero y ese tablero está trabajando también a compresión y a flexión, por lo cual realmente sí que vemos aquí que hay barras flotando en el aire, por lo cual esas sí que deberían de ser considerados como partes tenseríticos, pero da lugar un poquitín a la polémica. Y hay otros ejemplos, otras propuestas como esta de aquí, a base de Simplex, y esta de Landolf en Suiza, un proyecto en el cual también la estructura se pliega y se despliega. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene la densidad y es en la cual nos tenemos que basar para encontrar aplicaciones, y es la plegabilidad. Estas estructuras se pueden plegar de muchos modos, ¿vale? Y esta de aquí, por ejemplo, se puede desplegar bien aplanando o bien contrayendo, como si fuese una tienda de quechua, de las de Decathlon, que nosotros soltamos, placa, y nos monta la tienda, en este caso la estructura. Hay ejemplos también en cubiertas de arquitectura, desde la inicial de Fuller, y que esta tiene un principio estructural similar al que os va a enseñar Jordi Gali, y otra serie de aplicaciones, como veis aquí hay un montón. Yo os invito a que miréis en internet, que hay cosas chulísimas. Y luego, en proyectos propios, ya para terminar, os voy a enseñar una experiencia, un proyecto que desarrollamos en la Universidad de Cantabria junto con la Universidad de Limerick en Irlanda, y es precisamente este módulo de aquí, el módulo que veis aquí, que es un módulo que nosotros desarrollamos, bueno, digamos que lo diseñamos, lo desarrollamos, lo calculamos, es este de aquí, el que veis en pantalla, que está compuesto por cuatro barras y por 8 cables. Y lo que tenemos aquí es que la juxtaposición de este módulo en repetidas ocasiones nos puede generar una malla, y esa malla nosotros la podemos trabajar para plegarla y desplegarla. Entonces hicimos un proyecto de diseño conceptual, luego hicimos el modelado CAD, modelado BIM, análisis de tensiones, hicimos la fabricación, y al final lo que conseguimos fue construir realmente esta malla, que es una malla de doble capa, tenserítica desplegable. Digamos que tiene esta primera capa, esta capa superior, la capa inferior, la capa intermedia está compuesta por barras y por cables, y nosotros cuando jugamos con digamos, las uniones de los cables a las barras, podemos conseguir plegar esta estructura, de tal modo que esa estructura inicial, que era de 4x4, pasa a convertirse en un latillo que tú te lo puedes llevar al hombro, te lo metes en el coche, te lo llevas a donde quieras, la despliegas y ya tienes ahí una cubierta pues para cualquier tipo de aplicación, o bien de urgencias o bien de lo que sea. Creo, no, pues el vídeo no se me va, no lo tengo aquí, estaba incrustado y no se va a ver. Vale, bueno, lo ponemos ahora. Si lo tienes tú por ahí, Abraham, ¿lo tenías tú localizado? Sí. Bueno, si no, no pasa nada, lo saco aquí de internet, que está lo tenéis en YouTube. Vale. También tenéis aquí una serie de bibliografía de gente que ha hecho cosas fantásticas con la tenseridad, en webs, en libros, y las preguntas y comentarios las dejamos por algo. Si no la localizas tú, os enseño el vídeo, es que está bastante... Si lo tienes ahí tú, Valentín, para no cambiar la pantalla y tal. Vale, mira. Pues para información, no quiero hacer apología de mi página web, pero bueno, aquí es donde generalmente voy incluyendo las cosas que más me interesan, que vamos haciendo, y aquí tenemos el vídeo en cuestión. ¿Vale? Es del año 2014. Y lo mejor es la música, o sea, yo casi que me callo. Bueno, ahí se ve, esa base es para poder apoyar bien los nudos y tenerlos bien colocados. Hicimos una primera prueba, una estructura de 2 por 2 metros. Sustituimos los cables por cuerdas azules, la arreglamos. Luego hicimos el ensayo serio, lo hicimos en una malla de 4x4, en la cual colocamos esa primera capa inferior, la capa intermedia de barras, una capa superior también de cables, tensamos toda la estructura
Es importante que la estructura esté pretensada. La levantamos, la cargamos, ahí se ve la prueba de carga. Vemos cómo se deformaba toda la estructura. Y cuando terminamos, pues la desplogamos y la plegamos tal y como es. Vale, pues esto es digamos que lo que ilustra de forma más rápida y más contundente lo que se puede hacer con estas estructuras, que es jugar con ellas y plegarlas, básicamente. Vale, pues yo por mi parte he terminado. Yo podría estar aquí hablando 3 horas, pero creo que he cumplido con el tiempo o cerca. Sí, más o menos. Vale. No, pero ha merecido la pena. Te has pasado 3 minutos, pero 3 minutos bien aprovechados. Vale, luego en mis preguntas las conteste yo. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy ilustrativa. Creo que es una presentación también que cualquier persona que no haya tenido o que no tenga una cercanía con el mundo de la ingeniería estructural ha podido entender perfectamente. Y ahora nos vamos al contrapunto. Vamos a presentar a Jordi Galí para ver que la tensegridad no es solo cosa de ingenieros o arquitectos, ¿no? Jordi Galí es bailarín de profesión y actualmente está más centrado en su labor como coreógrafo y director artístico. Proviene de una familia de arquitectos y constructores. Su padre es arquitecto, su abuelo creo que también, o aparejador, y otros miembros de su familia también se han dedicado a la construcción de una forma u otra. Entonces, bueno, esa cierta ventaja, aun siendo bailarín, probablemente la tenga, ¿no? Actualmente está basado en Lyon, Francia, donde lleva más de 16 años. Para comenzar para formarse como bailarín, se fue a muy temprana edad a Bélgica y ahora, a día de hoy, aparte de su labor como coreógrafo, es artista asociado al Centro Coreográfico de Montpellier y es director artístico de su empresa Arrangement Provisoire, o arreglo provisional, que realiza actividades y eventos artísticos, sobre todo relacionados con la danza, pero también explora otras formas de expresión, pues, por ejemplo, utilizando una tipología estructural como puede ser la tensegridad y todo lo que puede ofrecer, ¿no? No solo como una herramienta o como sino también como una forma de expresión artística que de algún modo se desarrolla o él lo vincula con la danza. Bueno, conozco el trabajo de Jordi, o conocí recientemente el trabajo de Jordi a través del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño que se desarrolla en Logroño anualmente, que se llama Concéntrico, y que él participó con su instalación Arcos, de las que voy a mostrar algunas fotos y ya le doy paso a él. Vamos aquí a abrir las 4 fotos que hice. Realmente quedé muy impresionado por encontrarme una estructura tensegrítica, o vamos a preguntarle a Valentín después si él considera que esto es una estructura tensegrítica o no. Y vamos, vi claramente que podía ser de debate o para organizar un webinar juntando, digamos, a 2 personas que en principio por su labor profesional no tienen nada que ver, pero que sin embargo encuentran un punto común con la tensegridad. Vamos a ver, compartir pantalla. Y aquí. Bueno, esta es la portada del cartel que hemos preparado para tensegridad. Es la instalación Arcos de Jordi Galí. Esta es una de las fotos. Aquí no se ve quizá bien cómo funciona o cómo se pone la estructura, pero aquí se ve más claramente. Lo que representa, etcétera, se lo voy a dejar a él porque él es el creador, pero yo solo quería mostraros un poco la obra que me llamó la atención de Concéntrico y lo que me dio la idea para organizar este evento en el grupo de jóvenes de H. Bien, Jordi, cuando quieras. Bueno, pues buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias, Abraham. Un gusto también estar aquí con Valen. Bueno, hablas de contrapunto y tal vez voy a intentar
ya me has introducido, o sea, yo aquí tal vez soy el que menos pueda hablar de técnica. Soy bailarín, no tengo ningún tipo de estudio de ingeniería o técnico, y todo el trabajo que hacemos, porque digo nosotros porque somos un equipo, aunque yo ponga las ideas y un poco la locura, somos un equipo. Valentín en su exposición, habla de, a un momento muy temprano hablas de magia, ¿no? Hablas de estructuras que tienen algo de que no llegamos a entender. O sea, que la vemos, miramos la estructura y hay algo que, a pesar de saber, de poder analizar el funcionamiento de la estructura, siempre, aunque haga muchos años que uno se ocupa de trabajar con estas estructuras, sigue habiendo algo un poco mágico, algo un poco autónomo. Es como hay una lógica cerrada dentro de la propia estructura y siempre tienes la impresión de estar girando en torno a un ser, a un organismo que se completa a sí mismo. Y para mí, otra de las fascinaciones de la tensegridad, yo voy a intentar hablar desde el lado de la experiencia. ¿Vale? Nos ha explicado un poco así. Yo también os invito a que os metáis dentro porque es vasto. Hay una cantidad infinita de cosas para descubrir y es fascinante. Y aquí es como algo así muy breve, ¿no? Estos 15 minutos de Valen, pero buscar porque vale la pena. Para mí llego a la tensegridad de una forma muy intuitiva, descubro, no es porque esté aquí, pero también descubro cuando empiezo a interesarme por tensegridad, descubro el trabajo de Valentín, y aunque no lo lea completamente, porque no lo entiendo completamente, sí que lo descubro el trabajo de Buckminster Fuller, de Emmerich, de Snelson, de Peirce, y lo que me fascina sobre todo es esta capacidad que tienen las estructuras tensegríticas de ser poéticas, de hablarnos de los esfuerzos, nos hablan de, no sé, casi como podríamos hablar de una música, hay armonías, hay contrapunto, o sea, son estructuras que son muy desnudas, donde cada elemento está trabajando, y es algo que dice, creo que es Buckminster Fuller que también lo dice, que cada elemento trabaja en su sentido, el mejor sentido. En el elemento que puede ser comprimido es comprimido, el elemento que puede ser traccionado es traccionado, el cable se dobla. Y cuando la estructura tensegrítica es pura, la barra no la usamos como un cable. En ingeniería, si me permitís, o en los puentes, o en las casas o en las mesas, elementos duros sirven a compresión, a tracción. O sea que hay una mezcla que, a pesar de la belleza de ciertas estructuras, el camino de los esfuerzos se esconde. Y la tensegridad para mí tiene esta calidad de ser muy explícita y de hablarnos del movimiento, aunque sea un movimiento estable o inestable, pero que es como una fotografía de una situación de movimiento, a mí me permite disfrutar de la circulación de los esfuerzos dentro de la estructura. Yo soy bailarín, empecé a bailar muy pequeñito, a los 6 años. Me pasé toda la vida estudiando cómo funciona el movimiento. Lo podemos dejar ahí, pero podemos imaginarnos el cuerpo también como una situación pseudo tensegrítica. Tenemos elementos comprimidos, tenemos ligamentos, tendones, y hay para mí el puente, el acceso a la lectura de una estructura de ingeniería, para mí es sensual. Hablando ayer con Abraham, son estas palabras que para mí aparecen. Es como cuando yo intento entender cómo funciona una estructura,
imagino la estructura como un cuerpo, o me imagino a mí mismo, intento entender físicamente dónde hay el apoyo, dónde hay la torsión, dónde hay la compresión. Cuando hacemos nuestras estructuras o nuestras esculturas o nuestras arquitecturas efímeras o nuestros arreglos provisorios, el punto de partida siempre es esta fascinación poética, y algo que a mí me gusta decir también, y que si os apetece leer un poco el trabajo de Buckminster Fuller, que también, aparte de ser ingeniero y ser arquitecto, también es filósofo, un poco, tiene una filosofía un poco extraña, un poco psicodélica, pero hay algo en el funcionamiento de las estructuras que es político también. Para mí, las estructuras son un sistema cerrado, pero complejo, donde cada elemento tiene su rol. Y son estructuras que reparten de forma equitativa, bueno, es mi lectura, pero hay una repartición de los esfuerzos donde pedimos a cada elemento de trabajar en el sentido más apropiado. Y cuando aplicamos un esfuerzo suplementario en la estructura, este esfuerzo se reparte no de forma igual, pero sí que hay una repartición hacia toda la... Si aumentamos la tracción de un cable, son todos los elementos comprimidos que van a recibir esta tracción. O esta es mi lectura, pero la sensación es que hay como una equidad, es equitativo, es como una utopía también de lo que podría ser una sociedad, un sistema social político, donde cada uno aporta lo que puede y carga con lo que le da su capacidad. Buckminster Fuller se lo lleva más lejos y luego tiene toda esta fascinación de meter las ciudades enteras debajo de domos geodésicos, bueno, se va por otros caminos, ¿no? Y lo que me parecía interesante en esta exposición también es decir que eran también las preguntas de Abraham, es como un bailarín se atreve, yo creo que ese es el término, como alguien como yo que no tiene una experiencia o una capacidad como certificada para ocuparse de eso, se atreve a hacer estructuras monumentales y es curioso porque cuando vemos el último vídeo de Valen, lo que aparece en este timelapse también es que la tensegridad tiene algo así de juego de niños. No sé si... Pero uno se mete dentro y hay que probar, nos habla de espaguetis, de nubes, los lápices. Hay algo muy, muy lúdico y muy experimental en este tipo de estructuras. Entonces yo voy por ejemplo, para retomar Arcos, que la hemos hecho ahora hace muy poquito. A ver, ¿cómo hago yo para...? Aquí voy a cortar esto. Perdonar. A ver, con Arcos, para que veáis el proceso de Arcos. Estas son nuestras herramientas, son sencillas. O sea, no trabajamos con programas de parametraje, es todo muy, muy artesano. Trabajamos con este tipo de maquetas, todo el trabajo de cuerda, de nudos, son las etapas hacia esto. O sea, si el paso de una a otra, de esto a esto, es un paso experimental, intuitivo y empírico. Ahí donde
me imagino con esta malla que hemos visto en el timelapse, debe haber todo un trabajo de cálculo. Nosotros lo que hacemos es que desde hace 10 años trabajamos con este tipo de estructuras y vamos poco a poco, de forma intuitiva, entendiendo las secciones, el posicionamiento, los esfuerzos, a pesar de que no son estructuras puras, raramente, pero tienen una dimensión tensegrítica en algún lugar, aunque no sean puras. Una primera pieza que para mí, para que entendáis también el proceso de donde yo vengo, es una pieza de 2010 que no tiene nada que ver con la tensegridad, pero para que veáis el tipo de trabajo que es muy manual, es artesano, vamos a buscar en estructuras, son procesos de construcción que son espectáculos, o sea, el público está ahí, tenemos los materiales y lo que mostramos es la estructura y el proceso de construcción, o sea, que es coreográfico en el sentido que todos estos gestos necesarios para la construcción de las estructuras está un poco ritualizado. Esta pieza, como veis, está hecha de troncos, de cuerdas, con baja tecnología, tecnología analógica, y surge al final una torre así de 10 metros de altura. Esto es en 2010. En 2012 es ahí donde yo, en ese camino, descubro la tensegridad y me parece fascinante y pienso, bueno, vamos a empezar por lo más simple. Ya la hemos visto, es el simplex. Nosotros hacemos esta pieza que le llamamos abscissa, precisamente porque si el solo precedente es una vertical y aquí hay una idea de, al final la estructura se queda a la horizontal, es un pequeño juego así en el tiempo, donde jugamos con el cuerpo también como elemento estructural. Aquí vemos como, bueno, la cuestión de los contrapesos. Son juegos de estructura, son juegos de composición, de equilibrio, donde el factor humano es primordial, es el gesto, como aquí ya vemos donde hemos cerrado el simplex y luego, que es lo que nos mostraba Valen, esta estructura sí que es puramente tensegrítica, porque tiene autonomía. Aquí la hemos visto antes con 4 barras, aquí nosotros la hemos hecho con 3 y hemos prolongado el mástil que nos sirve luego para apoyar la estructura a la horizontal. Es una estructura que existe, que no nos la hemos inventado, pero que nos fascinó y quisimos jugar con ella. Tal vez otra estructura, aquí vamos, también para ilustrar el proceso de... My Baum es una pieza de 2015 y creo que corresponde, esto es una experiencia que yo hice antes de empezar la pieza, que luego no me funcionó y me fui por otros derroteros, pero que creo que es o casi lo que acabamos de ver luego con esta malla doble de Valen, hecha con maderitas para hacer brochette, para hacer los pinchos morunos y nylon, y nada, pues con mucha paciencia ir juntando. Este fue el principio del proyecto, que luego, a pesar de tener interés estructural, no conseguíamos que tuviese algún tipo de interés en el gesto de construirlo. Nos fuimos por otro camino, donde generamos una estructura con 8.000 metros de cuerda, un mástil central de 12 metros. Para explicar el proceso muy rápidamente, ya voy a llegar a los 15 minutos, me voy a pasar de un par de minutos así o al final. A ver, este es nuestro modo de trabajar. O sea,
estamos aquí con materiales muy básicos y haciendo tentativas que son a veces hasta peligrosas, Jordi, perdona, pero sí. ¿puedes aclarar lo que significa Maibaum? Sí, Maibaum, bueno, es el título de la pieza, del espectáculo. Es el árbol de mayo, traducción del alemán, pero que es ¿cómo se dice en español? Bueno, es la fiesta esta donde hay el mástil y hay todas las danzas en torno. En francés le llaman mat de cocagne. La cucaña. La cocaña, eso. Y bueno, luego vais a entender por qué le llamamos así, pero hay también esta cosa de la estructura, de la simbología del árbol, de la llegada de la primavera, de la vida, de la muerte, de la regeneración. Hacemos espectáculos, nosotros creamos imágenes, creamos momentos también donde lo que invitamos es a la gente a contemplar, a tomar el tiempo también de descubrir. O sea que la función de mis estructuras es abstracta, es absurda, no tiene una aplicación más que generar una fascinación, una atención hacia el mundo. Y los esfuerzos, el movimiento que existen en torno de nosotros continuamente, a veces tenemos que pararnos para verlos. Y para mí la tensegridad tiene esta capacidad para mí nos habla de movimiento, nos habla de gravedad, de peso, de trayectoria. Muy rápido deciros, mostraros la última imagen de Maibaum. Lo que surge al final de 3 años de trabajo es esta estructura que se aleja, o sea, no es tensegrítica, pero para mostraros el proceso de algo muy austero que poco a poco se va afinando. Esta pieza son 3 horas de proceso en directo, donde vamos sacando todo el material y trenzándolo y levantando este mástil. Y ya para acabar, porque se me acaba, mostraros el trabajo que está en camino y que es para de aquí 2 años. Es una maquetillita, una maqueta muy pequeñita y en la cual estoy trabajando y me pareció interesante compartirla. Igual no es puramente tensegrítica, pero la idea, ya veis aquí que trabajo con lo que tengo a mano, pero que es muy funcional. Llego ya a los 18 minutos, así que me paro. Abraham, te paso la palabra y tal vez ya nos vas preguntando. Muy bien. Muchas gracias, Jordi. Bueno, gracias por también una visión diferente, ¿no? y de cómo puede ser utilizada la tensegridad como una forma de expresión artística y no solo como una herramienta, una tipología estructural para construir simplemente estructuras con una funcionalidad, ¿no? No solo el hecho de la estructura en sí tiene importancia o tiene su interés, sino el hecho de cómo se llega a esa estructura, ¿no? Cómo se parte de cero y el propio proceso de construcción lógicamente un puente no se puede realizar en 2 días, 3 días, ¿no? Pero sí, bueno, pueden ser este tipo, forman parte del espectáculo, ¿no? Del espectáculo, del interés del público, ¿no? Cómo se construyen. Bueno, vamos a intentar reducir un poco el tiempo para la mesa redonda o para el debate entre vosotros dos. Voy a lanzaros algunas preguntas y quizás sea mejor que vosotros discutáis entre vosotros dos. Y si os parece bien, 10-15 minutos y luego damos paso a los participantes que quieran preguntar o quieran también intervenir, ¿no? Bueno, la primera pregunta y es para ti, Jordi, enlazando un poco con tu presentación y también enlazando con las preguntas que te hice ayer, un poco también para ver o para entender más, ¿no? El cómo has llegado a poder utilizar estructuras tensegríticas en tu trabajo expresivo. ¿Realizáis normalmente, o sea, cuál es la parte técnica que hay en tu caso? ¿La parte de cálculo, la parte de diseño? El diseño ya lo hemos visto, no es un folio en blanco o una hoja cuadriculada
y ahí directamente con un lápiz o con un bolígrafo diseñáis la estructura. Pero yo cuando vi la obra en Concéntrico, en Logroño este año, tuve la intuición de que hay más detrás. O sea, no es una simple persona que dice, bueno, voy a utilizar este tipo de tipología estructural para expresarme. No, yo creo que hay una base que es más de la que tú reconoces. Creo sinceramente que no cualquier persona que quiera utilizar la tensegridad para expresarse como modo de expresión artística se arriesgue a hacer este tipo de cosas. Hay que tener una disciplina, hay que comprender muy bien, aunque sea intuitivamente, hay que comprender muy bien la estructura y por lo tanto eso, te pregunto qué parte de técnica o qué parte de cálculo y de apoyo, digamos, ingenieril hay detrás de tu obra. Eso por una parte, y también a Valentín perdón, lo enlazo. ¿Qué opinión tienes de las estructuras o de los objetos que diseña Jordi y qué te parecen, ¿no? Desde el punto de vista técnico y también, y creo que no menos importante, desde el punto de vista estético, aunque no sean estructuras tensegríticas puras. Bueno, pues empiezo yo. La parte de cálculo o el apoyo técnico, yo creo que la verdadera base es la experiencia. Por eso quería empezar con esta pieza de los troncos. Es un conocimiento, es como cuando miramos las catedrales góticas y pensamos cómo carajo consiguieron subir estas paredes, y la técnica es artesana, o sea, es transmisión de saber empírico de generación en generación. A nuestra escala, este es el proceso, o sea, no hay un cálculo más allá de un cierto sentido práctico y conocimiento del funcionamiento íntimo de los materiales, cómo la madera funciona, cómo la cuerda funciona, cómo el cable funciona, cómo... Valen nos hablaba de los vértices, que es uno de los puntos más complicados para mí de la tensegridad, es la unión, cómo generamos estas uniones cuando vamos a pensar en estructuras monumentales, y todo esto se hace de una forma, o sea, y ya no es intuición, pero sí que es de un lado de experimentación. Vamos a través de los años probando cosas más y más complicadas o más y más limpias o simples, pero el hecho es que es empírico. Puntualmente vamos a solicitar un ingeniero para hacer un cálculo, para una nota de cálculo, para poder presentar la pieza como el Maibaum, por ejemplo. Hacemos todo el proceso y al final pedimos a un ingeniero que nos calcule el diámetro del mástil para que se fabrique y para que no se nos caiga encima del público. Pero el diseño estructural es empírico. Y ha sido una de mis... Nunca he querido acercarme demasiado a un arquitecto o a un ingeniero en ese momento de la creación, para guardar como una cierta lado naif. Aunque parezca imposible, es un juego. Un poco grande, pero es un juego. Vale, te toca. Vale, pues no puedo estar más de acuerdo con Jordi. Uno de los ejemplos más paradigmáticos que podemos poner es las obras, digamos, culturales, monumentales que habéis visto de Snellsum, que son de una complejidad muy importante. Él no calculaba nada. Él hacía sus maquetas, diseñaba con sus palucos y sus cables y sus hilos, buscaba la configuración que le gustaba, la que creía que tenía equilibrio, la que era estética, la que realmente expresaba su lado artístico, y luego lo llevaba a lo grande. O sea, es decir, el modo de funcionar era el mismo que el de Jordi. Primero en un papel, luego una maqueta pequeña y luego ya la obra grande. Y lo que dices es que es un juego, hasta para nosotros los ingenieros que las calculamos, para nosotros también es un juego. Lo que pasa es que utilizamos pues, un software específico, un cálculo de
de tensiones, un cálculo estructural, pero no deja de ser un juego porque realmente tienes que entender la estructura, jugar con ella, modificarla, cambiarla y al final, bueno, pues es que utilizamos otras herramientas que son un poco más sofisticadas, pero no deja de ser un juego porque lo que hacemos con ello es divertirnos, de momento divertirnos. Y luego ya cuando encontremos una aplicación un poquitín más específica sí que digamos que tendremos toda la presión infinita de sacar eso adelante. Pero lo que dices, por ejemplo, de las catedrales góticas, o hacer un muro, hacer una fábrica de ladrillo. Al principio imagino yo que la gente pusiera las piedras una sobre otra sin aparejo, es decir, una piedra sobre la otra hasta que se dieron cuenta de, coño, que si pones esta aquí y esta la pones aquí, pues es que funciona mejor que si pones una encima de la otra. Y pues la densidad es igual, es jugar con unos elementos, jugar con otros y ver cómo funciona. Y con respecto a la pregunta de qué opino de la obra de Jordi, pues me encanta porque aunque no sea una densidad pura, no deja de ser una estructura preciosa. Es que es bonita, y sigue teniendo esa magia de pensar, oye, ¿estamos en un horario infantil? No, son las 20 y ya han pasado. ¿Cómo coño se aguanta ese tablero ahí arriba sin caerse si eso está amarrado a otro tablero que también está en el aire? Es decir, bueno, luego sí que va al suelo. Sí, pero es que va al suelo, pero es que el suelo está tirando para abajo. Esto, si el suelo tira para abajo, se tiene que caer. Pues no se cae. ¿Por qué? Pues porque hay detrás una magia especial. Entonces Jordi va en contra de su manera y Snelson de la suya. Entonces yo creo que es fantástico. Hay otras obras por ahí. Las obras de Fuller, la Ascension de Fuller es similar, es decir, está anclado al suelo y luego va tirando y va elevando. La cúpula Georgia Dome de Atlanta, que es una de las cúpulas de más luz del mundo, pues también es algo similar, con la salvedad de que tiene un anillo de compresión en torno a la cubierta, ¿vale? Entonces, por eso no se le considera una estructura tensegrítica pura. Ahora bien, ¿quién le quita la magia y la belleza y la calidad a esas estructuras? Pues yo no se la quito. O sea que todo eso me encanta. Y hay ejemplos para ahí tomar. Bueno, lo que yo puedo destacar lo que más me gustó realmente de la obra de Jordi cuando estuve visitándola en Logroño fue el empleo no de barras, sino de tablones, ¿no? Que ya es un elemento bidimensional, no como una barra que es unidimensional, ¿no? Lógicamente estuve inspeccionando las dimensiones que tenían los tablones, etcétera, y sí que pude ver, y esto claro es inevitable, que los tablones tienen un ligero alabeo, porque lógicamente no puedes controlar perfectamente todas las fuerzas de tensión de los cables en el tablón, ¿no? Y claro, quizá ahí es lo que puede dar una explicación coherente en mi punto de vista, o sea, en mi opinión, de por qué a lo mejor la tipología estructural de la tensegridad no se ha utilizado para la construcción. Esa era otra pregunta para ti, Valen. Las estructuras tensegríticas no se han utilizado para hacer obras, digamos, a gran escala, es decir, puentes con una cierta luz, edificios, esqueletos de edificios con una cierta luz, otro tipo de obras estructurales, primero porque es una estructura que se deforma más que cualquier otra estructura de hormigón, de acero, de cualquier otro tipo, y segundo porque el cálculo es un cálculo lógicamente que tiene una no linealidad geométrica muy importante, ¿no? Entonces, para hacer una escultura o para jugar con ella, como los ejemplos que nos habéis mostrado, pues sí, porque realmente no tienen que cumplir ningún tipo de altura máxima o gálibo o luz de vano, etcétera. Pero ya cuando se trata de hacer una estructura ingenieril, que tiene que ser precisa, que hay que tener en cuenta las deformaciones, el tiempo de vida útil, etcétera, pues esto ya implica una serie de problemas que quizá la hacen incompatible, ¿no? Bueno, esa sería la pregunta. La última parte de esta reflexión, que es ¿por qué crees tú que las estructuras tensegríticas o la tipología estructural de la tensegridad no se ha utilizado? Y si crees que en el futuro tiene un campo para explorar según se vayan descubriendo nuevos materiales que se comportan mucho mejor, que se controlan mejor las deformaciones, que incluso se pueden controlar. Esto lo hicieron aquí en la Universidad de Stuttgart.
se controlan las tensiones de los cables de forma automática, es decir, se ponen sensores, se ponen aparatos que van ajustando la tensión de los cables de forma automática en función de las cargas a las que se sometan esos pequeños prototipos, ¿no? Se hizo, creo que fue como una especie de cúpula, siempre se hace cada año en la Universidad de Stuttgart un prototipo estructural donde se intentan implementar nuevos elementos, nuevos materiales, nuevos descubrimientos en ingeniería estructural y bueno, quizá en un futuro sí que esto tenga más cabida, pero quería que me dieras tu opinión al respecto. Vale, bueno, pues las principales desventajas que tiene, o las principales trabas son pues que no es una estructura convencional, hay mucha gente que no la conoce, meterse con ella significa investigar, es decir, muchas veces no es rentable hacer nada así porque tienes que dedicar mucho tiempo, hay muchos grupos de investigación trabajando con ellas y se consiguen cosas, pero no es tan fácil de implementar como unas estructuras convencionales. Voy a hacer una cubierta, bueno, si la sé hacer del modo tradicional, ¿para qué me voy a meter en berenjenales? Luego, otro de los problemas, aparte de la deformación que puede tener, ya que estamos hablando pues, de elementos en los cables que tienen una elasticidad relativa, es el tema de las vibraciones. Es decir, aunque se deforme poco, aunque te aguante mucho, esas estructuras normalmente tienen mucha vibración. A no ser que las hagas muy hiperestáticas, en cuyo caso ya tienes que meter mucho cable y tal, pierde un poquitín esa transparencia y la hace más compleja. Y luego todo eso hace que, lo que decía Jordi, los nudos son muy importantes. Un nudo normalmente es complejo, un nudo de este estilo es complejo porque hay mucha excentricidad, la barra deja de estar a compresión, hay un poco de flexión, ya que el punto de anclaje no está perfectamente alineado con el extremo de la barra, etcétera, etcétera. Entonces, limitaciones hay, pero bueno, hay gente que está investigando, hay muchos grupos de investigación que estamos apostando por ello y yo creo que hay posibilidades. ¿Dónde está la principal aplicación? Pues como habéis visto, la primera desde el punto de vista práctico en aplicaciones aeroespaciales o aeronáuticas o espaciales y más, en las cuales ya se pueden utilizar robots. Podemos hacer robots tensegríticos utilizando, como tú dices, bien actuadores, sensores o elementos móviles que permitan la adaptación, la adaptabilidad de nuestras estructuras. Y luego yo creo que en las estructuras desplegables. Es mucho más fácil desplegar una estructura de tensibilidad que una estructura convencional de barras que están todas ellas ligadas a un nudo. ¿Por qué? Pues porque hay menos espacio, luego la estructura una vez que está plegada pues tiene muchas más colisiones, muchas más interferencias. Sin embargo, si sustituyes barras por cables, se facilita mucho la ganancia de espacios. Entonces yo creo que ahí está el futuro de las estructuras tensegríticas. Muy bien, muchas gracias. Si os parece, vamos a dar paso a posibles preguntas que tengamos por parte de los participantes, alguna intervención, alguien que quiera hablar, aportar su opinión. Podéis escribir en el apartado de preguntas y también podéis levantar la mano y damos la palabra a quien quiera participar. Bueno, abrimos ya. ¿Alguna pregunta de alguien en concreto? ¿Alguna opinión? Yo creo que lo estoy haciendo bien. Vamos a ver. ¿Puede alguien levantar la mano solo para probar? Bueno, no, parece que no se anima nadie. Bueno, vamos a seguir entonces hablando un poco del tema y bueno, si no hay ninguna intervención, pues lo cerramos en 5 o 10 minutos. La otra pregunta que tenía para ti, Valen, es si has participado en el desarrollo de estructuras tensegríticas que luego no se han realizado. Es decir, estructuras que fueran o que en principio eran una alternativa factible a una estructura de otra tipología estructural, pero más común. Una pasarela, algo pequeño, lógicamente, ¿no? Una pasarela o una torre de una antena de algún edificio pequeño, etcétera. Pues hace bastante años, yo creo que fue en el año 2010, lanzamos una propuesta para la ESA, la Agencia Espacial Europea, para generar una estructura tensegrítica. Bueno, al final fue un concurso y yo participaba solamente como asesor o como consultor en la parte de tensegridad y al final no salió, bueno, pues porque la
La estructura no salió, pero se la llevó, yo creo que fueron Pellegrino y Micheletti. Pellegrino es sueco y Micheletti es italiano, y se puede ver el trabajo, que también fue una estructura de tensibilidad, que es una especie como de antena desplegable muy, muy bonita, y que, bueno, pues para ser humildes vamos a decir que nosotros no lo habríamos hecho tan bien. Esos tíos son unos fieras, es gente muy buena, y realmente da gusto ver lo que hicieron. Y luego en temas de pasarelas, se han hecho, bueno, he participado en alguna propuesta a nivel individual, y está a punto de participar en estructuras impuras, digamos, impuras, en las cuales la parte tenserítica está por debajo del tablero. Son estructuras que tienes el tablero y tienes en la parte de abajo pues una pequeña tenseridad que está conectada al tablero, por lo cual por eso es impura, y que sería como el Kurilpa Bridge, pero en vez de tener todo el sistema de pilas o de pilares en la parte superior, está en la parte inferior. Y hay, bueno, hay algún ejemplo por ahí, pero al final, bueno, pues no salió por diferentes motivos. Y es una pena que no haya posibilidad de trabajar en proyectos reales o aplicados de forma más frecuente, pero es normal pues, que las empresas o las ingenierías o los estudios pues prefieran, digamos, ir a estructuras más convencionales que les supongan menos quebraderos de cabeza. Vale, muchas gracias. Jordi, la pregunta para ti, bueno, también para Valen de rebote. ¿Tienes por casualidad algunas fotos que recojan el momento del montaje de una estructura tensegrítica como fue Arcos, o bueno, o de la instalación de Arcos? Porque la otra pregunta del millón es ¿cómo se monta una estructura tensegrítica sin que cueste relativo trabajo? O sin que sea un quebradero de cabeza tal posible el hecho de construir una estructura tan simple y, digamos, tan elemental, pero que quizá el montaje sea lo más difícil y lo más complicado, ¿no? A ver si encuentro. Arcos, por ejemplo, deciros que somos 3 personas trabajando, que tenemos una escalera de 5 metros, un andamio, pinzas para cortar el cable y para fijarlo, o sea que es muy rudimentario. A ver si os puedo enseñar aquí una foto del montaje. A ver cómo lo hacemos esto. Fotos, Arcos. A ver. No sé si vamos... Bueno, ya no lo pongo. Supongo que las estáis viendo, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Bueno, a ver si vemos está todo eso, no está muy... Bueno, este es nuestro material, o sea, somos un poco como... sí, los artesanos, ¿no? Llegamos aquí con 4 herramientas. Este no será el día más interesante, no había preparado esto, pero sí que vamos a llegar a la fase del andamio. A ver, perdón, rápidamente, aquí el segundo día, tal vez ya aparezcan. Bueno, pues esto es lo que estaba queriendo decir. Es un proceso lento, perdón, la escalera y el andamio. Lo que fue muy complicado, lo que es muy complicado en la tensegridad es el efecto de cierre. Hasta que no cierras, se te mueve todo. Lo veíamos muy claro con el time lapse y es como, para nosotros es casi un acto de fe. Porque el cálculo de las tensiones de cada cable lo hacemos a ojo. Tenemos aquí un sistema de mosquetón, o sea, le vamos dando tensión, sabemos que no le tenemos que dar demasiada tensión porque la tracción se acumula, y si le damos demasiada en cada punto, al final se nos deforma todo. O sea, que es como sabemos que es así y que tenemos que trabajar con una tracción suave, que sea limpia pero suave, y que en el cierre le vamos a transmitir toda la tracción a la estructura.
nosotros trabajamos a menudo, o sea, en el espacio público con poco material. Bueno, supongo que ya se ve, creo que respondo un poco a tu pregunta, Abraham. Puedo seguir mostrando fotos, pero... Bueno, es genial, me encanta, me encantan estas fotos. Creo que deberíamos aprender un poco de vosotros. Bueno. Y dejaros a lo mejor de tanto cálculo. Bueno, no, el cálculo es importante. Nosotros tenemos la posibilidad, nosotros no tenemos la carga de responsabilidad de la durabilidad de las estructuras. Sabemos que lo que hacemos es efímero y podemos tomar riesgos en lugares donde vosotros no podéis permitiros y necesitáis justificar cosas que nosotros no necesitamos. Por ejemplo, lo que pasó con Arcos, normalmente a nadie se le permitiría hacer algo así en el espacio público y a nosotros se nos lo permiten. Vaya. Muy bien, muchas gracias. A ver, tengo dos preguntas. La primera de Antonio Cardo para Jordi. ¿Cómo surgen las ideas iniciales de tu proyecto en Logroño? Y le voy a permitir hablar si quieres entablar una conversación con él directamente, y si no, pues simplemente responderle y ya. Antonio, creo que estás ahí. No sé si tengo la opción de reactivar el audio. Sí. Bueno, y si no, pues puedes ir respondiendo mientras. Vale, bueno, el punto de partida siempre es, a ver, en el caso de Arcos es la plaza de Santiago, atrás de la iglesia de Santiago es una plaza muy larga, 70 metros, ancha de 16, creo 17, al lado de un parque que está en la vera del Ebro. Es una plaza donde no hay nada, la gente va a pasear el perro, hay una papelera en toda la plaza, no hay una farola. O sea, es una plaza olvidada, un espacio urbano olvidado. Y el punto de partida es esta plaza, es su forma ligeramente curva y las ganas de hacer algo que transformen la circulación, el uso de esta plaza. Y el punto de partida también de Concéntrico es como un juego que te dan 20 paneles de madera y con esos 20 paneles pues cada uno hace su pabellón, su estructura. Y entonces lo que yo quería es preservar esta forma tan básica, que es el panel. Luego hay un juego de tercios, hay 3 tercios, 2 tercios, 1 tercio, y también la posición es a tercios, ¿no? El espacio está dividido en 3. O sea que son juegos muy simples de simetría. O sea, parece complicado, pero es sencillo. Es un juego sencillo de espacio y de curvas. Y del placer de dibujar volumen en el espacio. No sé si respondo. Muchas gracias. De un espectador anónimo hemos recibido una pregunta que que es igual que la que acabas de responder, sobre el significado de su escultura Arcos. Entonces, esta la damos por respondida ya. Sergio pregunta o escribe: en relación con el mantenimiento de estructuras tensegríticas, me gustaría saber cómo se plantea, ya que supongo que todo trabaja como un elemento conjunto. Para los dos, creo, no especifica a nadie. Si quieres, Sergio, te doy la... A ver si soy capaz. Sí, permitir hablar. Ya. Bueno, podéis responder. Quizá empieza tú, Jordi, ya que tenías la palabra, y luego Valen. Bueno, yo se la paso a Valen directamente, que nos va a responder, sí. Hola, Sergio. Hola. Hola, buenas tardes. Gracias por la pregunta. Bueno, pues... Gracias a vosotros. Puedes hablar con Valen directamente o preguntarle algún otro detalle, si te parece. Sí. Hola, buenas tardes, Sergio. ¿Te refieres al mantenimiento una vez construida la estructura o a qué te refieres exactamente? Eso es más que nada por esculturas que a lo mejor se han hecho, que al paso del tiempo haya que realizar algún tipo de operación de mantenimiento, lo que sea, que cómo se realizaría. Vale, pues son estructuras que el mantenimiento es bastante complicado, ya que, como ves, pues hace falta pues,
aparataje externo o andamios, grúas o lo que sea, pues para hacer cualquier tipo de actuación. Los principales problemas que podemos tener si la estructura está al aire libre pues son los típicos, ¿no? Pues básicamente corrosión, para lo cual se utilizan pues, elementos de acero inoxidable normalmente o galvanizados, pero evidentemente, aunque haya cualquier tipo de corrosión, es muy difícil justificar el alquilar una grúa para ir para allá, hacer mantenimiento, sobre todo en temas de esculturas, ¿vale? Entonces, por eso se utilizan elementos que sean casi permanentes. Otro de los problemas que puede haber es la pérdida de tensión. Si esas estructuras están pretensadas, una de las características de las tensiosidades es que tienen que estar pretensadas, porque si no, realmente son un flan. Es decir, si yo esto no lo tengo pretensado, realmente esta estructura de aquí, por ejemplo, ha perdido tensión. Esto tiene ahí los cables son nylon, ha perdido tensión y esto no sé si se aprecia, pero esto baila. Esto baila porque realmente son unos cables que están medio sueltos, están flambeando, digamos. Entonces, haría falta pues volver a pretensar cada uno de los cables, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te ha explicado, lo que habéis visto de Jordi, la forma de tensar los cables es vital, es esencial. Porque si te pasas por un lado y te quedas corto por otro, la estructura pierde su forma definitiva. Si tensas demasiado, puedes romper la estructura, puedes hacer que los elementos a compresión entren en pandeo. Entonces es realmente complicado. Entonces el mantenimiento sí que es complicado y la idea es que las estructuras puedan mantenerse ahí el máximo tiempo posible sin mantenimiento. Deduzco, por ejemplo, que el tema de la escultura que había en Sevilla se había desmantelado por tema de mantenimiento. Hay muchas veces que eso no merece la pena y dicen, pues mira, lo quitamos porque puede ser un peligro o lo que sea. Es una deducción, digamos, algo que me imagino, pero no estoy seguro. Jordi, tú tienes más experiencia porque tú sí que realmente has hecho estructuras a gran escala en el exterior. Yo creo que es lo que estás diciendo, que es como continuamente hay que pensar la estructura en su globalidad y retrabajar la tracción de la estructura quiere decir retrabajar la tracción de todos los cables. No puedes corregir solo uno porque se te deforma. El problema realmente es la deformación de las estructuras. Lo que veías, Abraham, en los paneles es esta... o sea, hay la teoría y cuando tú aplicas todos estos conjuntos de esfuerzos, te das cuenta que el material, o sea, aunque no quieras que te hagan el flambeo, siempre hay en algún lugar, sientes que este movimiento de tracción general busca la escapatoria, es como un sistema de tuberías y de agua. O sea, el esfuerzo está buscando la fragilidad para huir y lo que hacemos es cerrarla. O sea que yo creo que sí, que el problema principal es evitar o sea, pensar continuamente a todos los niveles de forma global la estructura, que es su belleza, pero es su problema también. Su punto débil, ¿no? Los esfuerzos tratan de reequilibrarse dentro de un todo que es la estructura, ¿no? Y si las cosas no están bien atadas, nunca mejor dicho, pues puede dar lugar a estas ciertas deformaciones geométricas que al final es lo que hacen que la estructura encuentre su propio equilibrio, ¿no? El tema de, por ejemplo, de los paneles de madera que vi, lógicamente un panel de madera que tenía, creo que eran 2 centímetros, 2 centímetros y medio de espesor, al final la más mínima diferencia de tensión de un cable con respecto a otro provoca que el panel se alabee, que tenga un cierto alabeo, pero... Y luego entran, yo creo, bueno, ya lo hemos dicho, pero en la teoría dices, bueno, tengo una barra y me voy a atar aquí. Pero cuando esto lo haces a escala real, este punto nunca es un punto. O sea que te vas a tener que fijar, nosotros colocamos anillos, ¿no? Y estos centímetros de desplazamiento ya crean unos esfuerzos que se te van, que se te escapa. O sea que realmente es
yo creo que lo más delicado, y cuando trabajas con maquetas también te das cuenta, porque la proporción del desliz es mucho más importante. Es la unión, es el lugar de junción entre compresión y tracción. Muy bien. Muchas gracias a los dos. ¿Tenemos alguna última pregunta de alguna incorporación de los últimos minutos? Nos acompaña Jesús Gómez Hermoso. Bienvenido. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ya alcanzando los 90 minutos casi del webinar, creo que ha sido muy fructífero. Yo particularmente lo he disfrutado mucho. Me ha gustado mucho contar con vosotros dos para crear este debate con dos personas tan diferentes profesionalmente, pero que han encontrado el punto de unión en la tensegridad, ¿no? Como uno de los puntos de su trabajo. Bueno, yo también soy un gran bailarín, ¿eh? Bueno. Mira, pues, lo de las actuaciones de danza no las he visto, Jordi, pero probablemente también las tengas por ahí y se puedan ver. Seguramente. Bueno, me gustaría agradeceros a vosotros dos, principalmente, Valen, Jordi, por vuestra participación aquí. Espero que se produzcan, que se realicen posteriores webinars a los que os invitamos también. A H, a la Asociación Española de Ingeniería Estructural, al grupo de jóvenes en particular, al cual pertenecemos Borja Régulez y yo, que hemos formado parte de la organización de este webinar, y a todos los participantes, tanto los que siguen aquí con nosotros como los que se han tenido que ir. Con esto ya cerramos el webinar y nada, buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias.